El mensaje de hoy se llama, aquellos que toman nota, divide y vencerás. Divide y vencerás. Y está en la primera carta de los Corintios, vaya conmigo allá. Y esta serie se llama Iglesia Imperfecta, Dios Fiel. Iglesia Imperfecta, Dios Fiel. Y habíamos puesto en contexto ya, semanas anteriores, la situación, la sociedad, la cultura y la ciudad de Corinto. Una ciudad muy difícil, muy estratégicamente localizada. Es una ciudad muy especial en el tiempo en que Pablo estuvo ahí. Así que él, a pesar de todo lo que le va a decir de ahora en adelante, oye que se pone esto color caramelo. O sea, oye que empieza a verse la realidad de esta iglesia imperfecta. Pero Pablo no quiso empezar así. Yo creo que nosotros siempre empezamos con la chancleta. A veces tenemos que empezar levantando a la persona por las cosas buenas que ha hecho en esta vida. Y después, bueno, vamos a corregir esta que yo creo que necesitan corrección. Eso se hace con los hijos, eso se hace con los hijos espirituales, eso se hace con los compañeros de trabajo. Hoy vamos a entrar en el primero de los problemas. Vamos a leer desde el 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clo, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Poderosa palabra de Pablo, poderosa palabra. Yo creo que el éxito número uno de las religiones y sectas no evangélicas es la unidad que mantienen ellos. Es la unidad que hay en ellos. Irónicamente, se supone que una iglesia de Cristo haya unidad, pero en la realidad, según vemos, irónicamente, en las iglesias cristianas, vemos muchos casos de desunión y de división. Si hiciéramos una encuesta honesta, yo creo que aún aquí tendríamos varios casos en iglesia real. Yo reconozco que hasta en las mejores familias, desde pequeños, nosotros discutimos, jalamos juegos, que este juego es mío, que mamá mira que me quitó aquello, desde chiquito. Y después llegamos a la juventud y seguimos en la misma. Después llegamos a la universidad, es igual, nos casamos, en nuestro trabajo, en las amistades, sigue. Y hasta en los deportes hay problemas de desunidad y desunión. ¿Por qué? Porque cada vez que tú divides, venciste. Y yo creo definitivamente que muchas veces cuando tenemos en cualquier organización un grupo que todos quieren brillar, que el ego se levanta a la máxima potencia, eso es un detonante para el desastre. Pero yo creo que definitivamente somos personas imperfectas. Y por eso sucede eso no solamente afuera, sino también en la iglesia de Dios. Así que Pablo le dice, yo sé que ustedes, a la iglesia de Corintios, por favor, por supuesto, ustedes eran muchas de estas cosas. Ustedes eran homosexuales, ustedes eran fornicarios, ustedes eran adúlteros, ustedes eran mentirosos, ustedes eran ladrones, ustedes eran asesinos, muchos de ustedes. Pero por la gracia de Dios, no lo son ya. Y definitivamente Pablo pone en contexto la situación del hombre a un punto que puede ver uno más fácil y decir, déjame mirarme yo en un espejo. Si pueden decir, yo era esto antes, pero ya no lo soy más. Y Pablo se aferra a eso porque él sabía que la peor semilla que podía caer en una iglesia, y sobre todo nueva, en esa ciudad, era el ego. Era el egocentrismo. John MacArthur lo puso de una manera bestial en el comentario sobre el ego de los corintios, porque dijo lo siguiente: la discordia trae una comunión fracturada a la iglesia de Jesucristo. Lo que priva a los cristianos, oiga de lo que priva, la desunión, de gozo
y de eficacia. En otras palabras, no son tan eficaces ganando a otros, no son eficaces discipulando a otros, no son eficaces en muchas áreas de su ministerio. ¿Por qué? Porque el ego se está comiendo las entrañas de esa persona y de esa iglesia. Y dice, y priva a Dios de la gloria y al mundo del verdadero testimonio del evangelio. Un alto precio se paga por el egocentrismo. Así que yo creo que sin lugar a duda, el mayor desánimo, el mayor daño que tú le puedes hacer a una congregación, llámese Iglesia Real, llámese Iglesia Bíblica de Santo Domingo, llámese lo que usted quiera, llámese Iglesia de Corinto, lo peor que le puede pasar es que en una iglesia haya discordia entre familias y hermanos. Yo no voy a pedir testigo hoy aquí, pero yo estoy seguro, como que me llamo Martín, que en algún momento en su vida usted ha experimentado personalmente o ha visto a dos de nuestra iglesia desunirse y separarse, alejarse uno de otro. Y eso me lleva a una pregunta. ¿Por qué Jesucristo oró en Juan 17? Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea que somos tus discípulos. Ahora, ¿qué pasa si tu hijo no ve la unidad entre un esposo y una esposa? Se confunde. ¿A quién le creo? Porque una cosa es lo que yo diga, otra cosa es lo que yo viva. Y yo creo definitivamente que eso me lleva a otra pregunta más allá. ¿Se ha destruido el plan de Dios? Porque la iglesia ha estado dividiéndose y fracturándose por siglos entre ellos mismos muchas veces. En Corintio había una división, definitivamente. Y Pablo le expresa en estos versículos. El primer detalle que quiero ver, o el primer pensamiento principal de esta carta de Pablo, es que la súplica del Espíritu Santo. Una cosa tan importante que el mismo Espíritu de Dios está rogando a que sean uno, suplicándole a los miembros de la iglesia de Corintio. Miren conmigo el versículo 10. Os ruego pues, ¿qué dice? Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos, siendo uno en qué, en la mente y en un mismo parecer. Es una súplica no solamente del apóstol Pablo, sino del Espíritu Santo, diciéndole a la iglesia, una súplica apasionada: quiero que todos sean de un mismo sentir. Ahora, eso de ser un mismo sentir, créame, no se logra con creencias, no se logra en un seminario, no se logra con preparación teológica o preparación doctrinal. El ser de un mismo sentir empieza en la mente y baja al corazón. Y entonces tú eres motivado, animado y responsablemente busca no la división, sino la unidad. Eso no se aprende por los años que tengamos en la iglesia. Y eso no se gana con el tiempo. Eso se gana con una voluntad férrea de mantener una actitud correcta. Y usé la palabra actitud. Le voy a decir por qué. Porque el problema que tenemos cada uno de nosotros, por lo cual el ego se eleva, es actitud. Es visible. Y Pablo dice, así no se camina un cristiano, así no se mueve una familia a una cercanía más con Dios, así no se mueve en una iglesia. Un attitude problem es un gran problema. Definitivamente, yo creo que hay personas que con esa actitud demuestran que están divididos del cuerpo de Cristo, que están divididos de la iglesia. Y eso es lo que Pablo estaba enfrentando en esta iglesia, arrancando con la división. Y peor aún, que personas influyan sobre hermanos nuevos o más débiles y le hacemos cierto bullying cristiano. Tú debes pensar como yo. Tú debes actuar y reaccionar como yo. Debes someter tu voluntad a la mía. Eso lo hacen las sectas y muy bien, pero no la iglesia de Cristo.
no opera así. Y si está operando así en alguno de nosotros, estamos definitivamente igualito que la iglesia de Corinto. En el 1887 hubo una presentación musical. El director se llamaba Leopoldo Damrosch. Él organizó un esfuerzo multitudinario para hacer una presentación de una obra, de una orquesta, de una presentación musical única en los Estados Unidos. Y reclutó a músicos y cantantes de varias ciudades de Estados Unidos. Músicos de Nueva York, de Albany, de Filadelfia, la ciudad de Brooklyn, de Newark, y todos los participantes de esas ciudades practicaron en sus ciudades. El que estaba en Brooklyn, esta es la partitura tuya, ta, 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 y cualquiera diría, pero ¿cómo que este muchacho practicó en Colombia, en Bogotá, y el otro practicó en Nueva York, y el otro practicó en Albany, y el otro practicó allá, y ahora él los trae a todos y los junta en Nueva York para una presentación histórica? Y dicen que la armonía que había en esos conciertos fue inigualable. Ahora, usted dirá, ¿y cómo tuvo éxito Leopoldo en esa presentación? Yo le voy a decir por qué. La razón, todos entrenaron con el mismo líder, porque como va el líder, va el resto. Entonces ellos no necesitaban haber practicado unos con otros. Ellos siguieron las instrucciones del líder. Hicieron, mira, esta es la partitura tuya, esta es la parte donde tú entras, tú vas a tocar los oboes en este momento, ustedes son los oboístas, practiquen bien, tum, 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 tum. Por eso que la práctica es importante. Entonces yo creo que definitivamente esta gente estaba entrando en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante esta carta se va a dividir en dos partes. Desde el versículo 10 que empezamos hasta el capítulo 6, versículo 20, está la respuesta que Pablo le va a dar a los problemas que escuchó de boca en boca. Mensajeros que vinieron, y él menciona a alguien, Cloé. Pero Cloé es un ejemplo de cómo se hace en una iglesia y cómo se manejan los problemas en una iglesia. Y Cloé, dice Pablo, que le informó de parte directa. Y ahí era que estaba el problema principal de los corintios. Habían escrito antes, por eso que esta no es la primera. Esta es una respuesta de Pablo de lo que estaba pasando en la iglesia. Y aparece como 1 Corintios, pero esta es una respuesta a lo que él recibió boca a boca y en otros documentos de la situación de Corintios. Ahora, yo soy consciente, y muchos de ustedes también, que no soy la primera persona ni la única que alguien se le acerca con esta frase. Voy a decirte algo, pero no quiero que eso lo diga la persona que yo dije. Eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Cloé no hizo eso. Cloé dijo, yo tengo que hablar con el apóstol. Yo tengo que hablar con la autoridad y decirle la situación que está pasando en nuestra iglesia. Yo no voy a ir a hablarle a uno al otro para que después vayan por allí. No. Quien quiera que fuera Cloé, que no se habla más nada en la Biblia, fue directa y no le importó ni siquiera que se mencionara su nombre. Sí fui yo, Cloé Rodríguez, la que dijo eso. Eso hizo y eso está pasando. Cloé fue valiente y fue directa. Dicho sea de paso, 2000 años y pico más adelante, usted y yo estamos leyendo su nombre y sabemos de esta mujer que tuvo la valentía. Yo creo que a veces hay mujeres que tienen más pantalones que los hombres, que se atreven valientemente a enfrentar. Varias mujeres dijeron amén. Eso me preocupa. Pero usted se enteró hoy de lo que pasó. Ella dijo, yo voy a tomar una decisión en mi vida. Yo voy a conservar mi integridad y no voy a ser una persona chismosa. Yo no voy a levantar y a tumbar personas con mi lengua. Yo no voy a hundir a nadie con chismes. Pablo le anima. Pablo no viene con una chancleta. Le dice, yo quiero ayudarlos. Yo quiero ayudarlo. Y le llama hermanos, hermanos míos. ¿Usted no vio eso? Ruego pues, hermanos. Él no dijo primos. Si soy yo que escribo esta carta y leo todo lo que ya yo he leído en 1 Corintios, yo no le digo ni primo. Por eso es que yo me cuido mucho de decirle hermanos a cualquiera o hermana. Pero Pablo está diciendo y afirmando que estos corintios son hermanos. Y como eran hermanos, él no venía a destruir la vida de nadie. Él venía a construirlo y a unificarlo. Yo recuerdo cuando mi padre nos llevaba a la escuela
Nosotros somos 6 hermanos, somos 7, pero en ese tiempo nada más habían 6 nacidos. Y el primer pleito era quién iba ahí adelante. Siempre ahí, que no, que yo voy adelante. Y no, papi, que yo mañana voy yo. No, que Martín fue la semana pasada y ahora me toca a mí. Bueno, el lío era siempre quién iba ahí adelante. Y mi papá venía y nos dejaba en la escuela, se parqueaba frente al colegio San Judas Tadeo, en el Sánchez Naco. Y cuando nos desmontábamos todos, que nos despedida, en vez de decir, I love you guys, pórtense bien, que les vaya bien a la escuela hoy, como hacemos muchos de nosotros, y es lo normal, mi papá decía, oigan, si tocan a alguno de ustedes hoy en la escuela, cáiganle todito como los pavos. Yo me crié en mi cabeza desde niño hasta adolescente y adulto, joven, que estudié 12 años en ese colegio, listo con los guantes puestos. ¿Para qué? Si topaban o relajaban o chismeaban de una hermana mía o de mi hermano, ahí no íbamos a ir todito a caerle. Entonces, esa fue la cultura que yo crecí. Por suerte yo me convertí a los 18 años, porque durante todos mis años de infancia, en mi mente era, nosotros somos uno, los Vargas. Y el que toque a uno de nosotros, pero se la va a ver con todito. Esa era la mentalidad. Pablo no vino así. Pablo le dice, iglesia, no se pongan los guantes. Vamos a trabajar estos problemas en unidad y que tengan un mismo mente y un mismo parecer. Y él utiliza una palabra aquí que dice, que no haya entre vosotros, la palabra es que no haya entre vosotros eshimata. Y eshimata es la raíz en griego de la palabra cisma. Cuando usted dice que hay un cisma, es que hay una ruptura, hay una división, hay una separado, un lado por un lado, otro lado por aquí. Por un lado, los que se sientan arriba están eschimatas de los que se sientan abajo. ¿Ok? Y muchas veces, inconsciente o conscientemente, estamos separados. Aquí es obviamente por la distancia y el tamaño de nuestro santuario. Qué ideal sería que pudiéramos estar todos juntos en un mismo salón. Estamos en un mismo salón, pero en 2 niveles. Eso pudiéramos físicamente decir, estamos chimatas, están los de arriba y los de abajo. Pero yo creo que esa palabra, rasgar o desgarrar, separar, es un método, digo, un significado retórico muy fuerte o metafórico. Es una diferencia de opinión entre 2 personas. Ahora, seamos honestos. ¿Cuántos aquí han tenido una diferencia de opinión con alguien aquí? Usted está diciendo que sí, que usted ha tenido una diferencia de opinión, de concepto, de pensamiento, o aún de doctrina que otros. Recuérdense que venimos de diferentes backgrounds doctrinales. Pero Pablo dice, y nos dice hoy Jesús, a mí me pasó. Claro que le pasó. Si usted se recuerda, hubo un momento en la vida del ministerio de Jesús que hubo una división de juicio. Jesús se acerca a los discípulos y a los seguidores y le dice, ¿ustedes quiénes dicen que yo soy? Y los discípulos dijeron, algunos dijeron, ellos dicen por ahí afuera, están hablando de que tú eres Elías. Y otros, no, de que tú eres un profeta. Y otros, y le está preguntando qué opina la gente de mí. ¿Y sabe lo que le hace en ese instante? Le dice a Pedro, ¿y tú? ¿Qué opinas de mí? Y Pedro hace una declaración ahí, que yo creo que es el centro del evangelio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nosotros hemos creído que tú eres el Mesías. En ese instante, por esa declaración firme de Pedro, que se estableció claramente quién era Cristo, hubo una eshimata entre los que lo seguían. ¿Por qué? Porque según la historia, léala, algunos se fueron y ya no le seguían más. ¿Por qué? Porque siempre en una iglesia hay perdidos y hay salvados. ¿Sí? Aquí. Por supuesto, en la iglesia universal no hay perdidos. En la iglesia real hay perdidos, hay salvados. Y hay salvados que viven como perdidos y hay perdidos que viven como salvados. Entonces eso hace más complicado. Porque tú dices, pero ella no es cristiana. ¿Y cómo puede ser tan chismosa si es cristiana? Entonces la gente no procesa eso. Y por eso nos desanimamos. Y decimos, no, yo para qué, yo para estar yendo a esa iglesia, yo mejor me congrego y lo veo por televisión, en mi casa. La vida sería un jamón. Pero tenemos que seguir viniendo el domingo al cafecito de allí, donde usted entró y se cruzó con la que usted no se habla hace que sé yo cuántas semanas, y ahí empieza como un acto, un performance único, donde usted esquiva, se aleja, y la iglesia de Corinto estaba viviendo eso entre ellos.
al punto que había un problema de actitud en los creyentes. Habían, como dice claro, entre romanos, cuando le escribió a los romanos, le expresó esto y le dijo: hay entre vosotros, hermanos, que causan divisiones y tropiezo de la doctrina que habéis aprendido, y les pido, dice Pablo, que se aparten de ellos. Que si vienen por aquí, usted coja por allá. Ahí sí. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor para una iglesia, y la iglesia de Corinto lo estaba viendo, que las divisiones. Que los pensamientos, uno por un lado, otro por otro. Yo pienso esto, tú piensas aquello, el otro piensa aquello. No importa lo que pensemos, estamos todos y somos todos salvos, y no importa la unidad de la iglesia. Mentira, si no Pablo no hubiera escrito, inspirado por el Espíritu Santo, esto. Nosotros tenemos 3 pastores, yo lo he dicho muchas veces, tenemos 3 pastores aquí. Uno que es el pastor Claudio, uno que es el pastor Omar, uno que es el pastor Martín. Actualmente somos 3, llegamos a ser 4. Yo espero algún día tener 4, 5, 6. Gloria a Dios. Mientras más somos, mejor. ¿Y cómo va a ser posible si todos van a ser pastores? Porque hay unidad. Mientras haya unidad, no dice uniformidad, dice unidad de mente y de propósito. ¿Cuál es el propósito? Como bien utilizó ese término, yo creo que Pablo está buscando que seamos de una misma mente y de un mismo sentir. Y nosotros rechazamos siempre cualquier favoritismo. Señor, es fácil tener favoritos. Es muy fácil en todo en la vida. No, a mí el que me gusta predicando es fulanito. Y eso pasa. No, pero a fulanito yo no lo aguanto. Porque ese como que no sabe predicar. Ese no es como el pastor tal o cual. Y eso lo vemos aquí, lo vemos fuera y lo vemos en todos lados. ¿Sabe lo que es eso? División. Eso es división, dice la Biblia. Definitivamente. Yo tuve que aprenderlo a una edad muy temprana también. A los 18, 19 años. Yo me convertí en la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Estaba el pastor Gamal Michelén, tristemente, se apartó de la fe. Hubo una pérdida de un hijo que tuvo y eso lo hizo alejarse. Y todavía, hoy dedicado a 1000 cosas, pero de iglesia, ese fue el que me casó a mí. Ese era el mejor predicador para mí en ese tiempo, que yo decía, wow, cuando predica Gamal, era explosivo, porque era evangelista. Tenía un carisma, tenía una comunicación, era un comunicador. Diga comunicador. Hay personas que son predicadores y hay personas que son buenos comunicadores. Si usted pone a un Warren Wiersbe, tremendo teólogo, a predicar, usted se le duerme. Si usted pone un John Piper, en mi caso, por mi personalidad, muy bueno, yo prefiero leerlo que escucharlo. Why? Porque no es un buen comunicador. Es un buen pastor, fue un buen pastor, ya está retirado, un buen teólogo, un buen pastor, un buen hombre de Dios, pero hay diferencia de personalidades, diferencia de comunicaciones y habilidades. Pero no podemos dividir el cuerpo de Cristo por estilos y por gustos. Gamal para mí era el mejor, a tal punto que yo le dije, tú eres el que me va a casar, y nos casó. Yo estaba feliz que el pastor Gamal Michelén me casó a mí. Pero había otro pastor, Suel Michelén, él era el más teólogo de los 3. Él estaba metido en el seminario de Ceteca en Guatemala, aprendiendo del evangelio y aprendiendo de eso. Estaba nuevo también en la fe. Y usted ha visto la trayectoria del pastor Suel Michelén. Ahora, como él predica, se parece mucho. Yo no sé dónde lo aprendió. Con los años parece. Se parece mucho a su hermano Gamal. Increíblemente, porque es buen comunicador ahora. No solamente, pero yo decía, wow, yo he aguantado una hora aquí. O sea, realmente me desconcentraba. Para que usted vea cómo un nuevo creyente puede, por un estilo, desviarse. Y el tercero se llamaba Luigi. Y Luigi hoy no está pastoreando, y es un banquero aquí en Miami, por cierto. Y Luigi era el más pausado y lento de todos. Él tenía 2 velocidades, lento y parado. Entonces, para mí, cuando yo llegaba del domingo en la mañana, explotado, de haber ido al servicio, y veía que era las 5:30 de la tarde, y había servicio a las 6, yo luchaba con eso. Si en ese tiempo hubiera existido una bebida Monster, yo me hubiera bebido 2, para poder, porque eran unos mensajes buenos, pero en el tono que lo hacía, era muy, muy aburrido. Y a mí eso, mire, un muchacho que hay que darle candela por las 4 esquinas, está escuchando a una persona con un tono de voz tenue que no se alteraba en ningún momento. Se mantenía ese tono así,
tan apacible y tan tranquilo. Hermanos, vayamos a Colosenses capítulo 3, del 1 al 8. Dice el Señor en su palabra. Y cuando yo oigo ese tonito, en mi caso, estoy hablando de un testimonio personal, yo me desconectaba, no podía. He aprendido con los años, estoy hablando cuando yo tenía 19 años, ya yo tengo 65. Ya yo escucho tonito lento, tonito pausado, tonito mediano, tonito loco. Todos los tonos ya yo lo... ¿Por qué? Porque yo entendí que la iglesia es una y que hay muchos comunicadores, pastores, predicadores, y no todos tienen que ser igual. La iglesia de Corinto estaba sufriendo por lo mismo. Si usted leyó, él dice, ¿qué fue lo que estaba pasando? Y mire el problema de la división, mire el problema de dividirse y la actitud de la iglesia en cuanto a esto. Que aún se reunían grupitos favoritistas a un estilo de predicador o a uno de los líderes. No, yo soy de Pablo, decían algunos. Vamos al primero, Pablo. Pablo fue el fundador, tremendo. ¿Quién podía competir con Pablo? Si él era el papá espiritual, y estas son las facciones que causaron esta división en la iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo, como pasó en la iglesia de Antioquía en Hechos 15, que se dividieron por una sola razón. Porque la iglesia decía a los gentiles, oigan, qué lindo que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Pero, cuando yo oigo un cristiano poniendo pero a la gracia de Dios, estamos en problemas. No, estoy muy contento con tu decisión, pero ustedes tienen un problemita que tienen que resolver. ¿Y cuál es ese problemita? Decían los gentiles. Imagínate, yo no sabía, yo creí en Cristo, yo entregué mi vida, yo lo confesé como Señor y Salvador, yo estoy siguiéndolo, yo me estoy congregando, yo estoy creciendo, yo tengo un discipulador, yo estoy caminando, pero no te has circuncidado. ¿Cómo? Imagínate decirle a no de Gálata, a un Corinto pagano, de gentil, que se convierte a Cristo, decirle que ellos ahora, además de Jesús, necesitan algo más. Y póngame atención, cualquier persona que le diga a usted que aparte de Jesús, usted necesita algo adicional, sálgale corriendo, pero corriendo rápido. Dígale, apártate de mí, Satanás, que me retropiezo. Porque la Biblia es clara, no necesitamos más nada, a Jesús. Pero no, empezaron a decirle, ¿y qué hizo la iglesia? Se dividió. Lo que decían los judíos, por supuesto. No, yo creo que sí. Yo creo que esa gente hay que enseñarle cómo que se camina aquí, en la iglesia de Cristo. ¿Y cómo se camina? Bueno, tienen que circuncidarse. Eso es lo que dice la ley. Y Pablo, con Bernabé, ponen una moción a la iglesia y convoca a todos los pastores, a los apóstoles. Y le dice, ¿qué relajo es este ahora? Ustedes se están volviendo locos. A los apóstoles. Los reúnen a los apóstoles y pastores. No. ¿Y sabe cómo terminó la situación? ¿Cómo se resolvió? De dos maneras. Uno, llamando a los líderes que tenían que llamar. No a otros, a los líderes. Y número dos, orando, de rodillas. ¿Tenemos un problema? Sí. Quieren hacer a los gentiles judaizar. Vamos a orar. Porque es un problema serio para la iglesia. Porque si permitimos eso, el evangelio no iba a caminar ni un siglo. Y hoy estamos 21 siglos después en una iglesia cristiana porque Pablo se puso los pantalones y dijo, eso está mal, no vamos a hacer eso. Y los reunió y los convocó. Y en esa convocatoria salió una carta que se regó a todas las iglesias. Y esa carta decía, le ha parecido bien al Espíritu Santo. A mí me encanta cuando meten al Espíritu Santo. Porque que la iglesia tiene un Dios que ha dejado fuera de la ecuación la tercera persona de la Trinidad, que es también Dios único con el Padre y con el Hijo. Nos encanta Jesús, nos encanta hablar del Padre, pero el Espíritu Santo no, eso no. Esos son los pentecostales que hablan del Espíritu Santo y esos son los que lo dirige el Espíritu Santo en sus vidas. No, perdón un momentico, eso no tiene que ver con eso. Y dice la carta, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, a los pastores, a los apóstoles, no imponerle ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Y se rodó esa carta por todos lados. Se salvó la iglesia de un ataque de división. Y Pablo dice, ¿y qué era lo que estaba ocasionando, según Cloé, la división? Como dije, estaban siguiendo a diferentes personalidades, como estuve yo un tiempo.
Me gusta Gamal, no me gusta Luigi. Sin embargo, los tres me ministraban a mi vida de una manera especial. Yo no tenía todavía la mente y mi corazón alineado porque era un bebé en Cristo. Y como yo me dejaba llevar por lo que me gustaba. ¿Sabe que hay personas que se mudan de iglesia porque no les gusta esto, porque no les gusta aquello? ¿Y qué van a hacer con mis niños? ¿Y el programa de jóvenes cuál es? ¿Y el programa de aquello? O sea, todo es alrededor de ellos, no de lo que Dios quiere hacer en sus vidas, sino si yo estoy cómodo o no en esta iglesia. Si no tuviéramos iglesia que a veces son peces de otra pecera, si yo pidiera ahora mismo, pónganse de pie los que han venido o han estado en otra iglesia antes que Iglesia Real, se va a parar la gran mayoría. Por supuesto, algunos de ustedes se reunían en su país, pero ¿y los que no se reunían en su país, que se reunían aquí? ¿Qué pasó? No, que mi iglesia no era de sana doctrina. ¿Y cuál era la falsa doctrina que tenía? Y a veces son percepciones nuestras, como la tenía yo, de estilos de predicación. A veces es seria la cosa y tenemos que salir obligatoriamente por protección a mi familia y a mi vida espiritual. Pero a veces pasa lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios, que era formada por creyentes. El primero de ellos era Pablo. Había personas que decían, Pablo es mi líder. ¿Y por qué Pablo? Porque él fue el que fundó esta iglesia. Él es el fundador. Él plantó esta iglesia. Él lloró por esta iglesia. Se pasó 18 meses levantando el core para dejar una iglesia establecida. Él es el mero mero. Él es el que representa el poder de la palabra. Pablo es el dinámico. Pablo es el explosivo. Pablo es el colérico que va para adelante como un toro aunque le caigan a pedrar. Yo sigo a Pablo. Y había seguidores de Pablo. Irónicamente, la Biblia, Corintios y Cloé le manda a decir a Pablo, habían tres grupos más. ¿Cuáles eran los otros tres, además de Pablo? Apolos, Cefas, que es Pedro, y el tercero, Cristo. O sea, que Pablo tenía una aprobación o favor de un 25% de la iglesia de Corinto. El fundador, 1 versus 3. Había división en el cuerpo de Cristo. Pablo tenía que arreglar eso. Y yo creo que no era de extrañar por qué Apolos fue también el segundo, que fue atraído y atraía a multitudes de la iglesia o a familias que estaban identificados con Apolos más que con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el bíblico. Pablo era el que tenía un entendimiento porque era rabino de nacimiento prácticamente. Él se crió como rabino judío y se convirtió al cristianismo. Y Pablo era un guerrero, era un bravo. Pero Apolos era diferente. ¿Sabe cómo era Apolos? Un buen comunicador. Incluso la Biblia lo llama que Apolos era elocuente y poderoso en la palabra. Si hubiéramos invitado a Apolo aquí, usted salía motivado, animado. Usted decía, ¿a quién es que hay que matar? Usted salía con Apolo porque Apolo era muy fuego, él venía de Alejandría. Además de eso, tenía un conocimiento universitario donde estaban las mejores universidades de Alejandría. Pablo no era tan preparado, aunque fue criado como fariseo. Pablo decía, por eso que yo voy a veces con temor y temblor, porque quizás yo no use las palabras ni la elocuencia que tiene un Apolo, pero Apolo tenía un problema, porque todos tenemos un problema. Apolo tenía un problema y era visto que Apolo, por estar con su pasión y estar animando a la gente, se apartaba del evangelio, se iba por otra vertiente, que a tal punto que Aquila y Priscila, que lo menciona en Hechos, le decían, oye, el muchacho tiene potencial, ¿te puedo invitar a mi casa? Ven a mi casa. Y lo agarraban y lo sentaban en una mesa. Y le decían, Apolo, tú eres tremendo predicador. Tú tienes una pasión y una preparación como poco. Pero déjame decirte algo. Tú te debías mucho de la línea. ¿Cómo mejoramos eso? E invirtieron en Apolo. Un matrimonio. Aquila y Priscila. Entonces, Apolo no era la última Coca-Cola del desierto. Por carismático y por buen comunicador que era. Pero aparece un tercer grupo. Los de Pedro. Y los de Pedro, quizás Pedro nunca pisó Corinto. Mire qué irónica la vida. Usted sabe que aquí hay personas que siguen a pastores que nunca han pisado Iglesia Real. ¿Dónde lo ven? En la radio, en la televisión, en las redes.
leen sus libros, escuchan sus sermones, ven sus talleres y nunca lo han conocido. Jamás en su vida lo han visto. Ni le dicen, hola Andrés, ¿cómo tú estás? Mi nombre es fulanito de tal. No, no lo conocen. By the way, Andrés no lo conoce tampoco, pero es un fiel seguidor de ese predicador. Oh, a muerte. El mejor predicador que hay en las redes sociales es fulanito de tal. O en el mundo evangélico hoy es Perencejito. Le voy a dar una recomendación, hermano. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en Jehová. Nosotros no seguimos a hombres. Nosotros seguimos a Jesús. ¿Por qué? Porque algunos de esos pastores que no conocemos, usted si lo conoce, la primera pregunta que usted le va a decir es, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Cómo están tus hijos? Tú eres famosísimo, te conoce todo el mundo, en toda parte del mundo. ¿Cuántos hijos tú tienes? 3. Están todos en el Evangelio. Es solamente una, que es misionera. ¿Y los otros 2? No siguen al Señor. Ya yo estuviera ya preocupado, porque se supone que lo que yo recibo de Dios, al primero que yo tengo que ministrarle es a mis hijos. Y si mis hijos decidieron apartarse de Jesús, algo pasó en el camino. Algo no hice bien. Ahora, que todos nuestros hijos van a ser creyentes, no. Pero si yo creo que si usted es un pastor llamado por Dios, tendría mucho más fuerza. Por eso Pablo decía, entre los requisitos pastorales, que tenga a sus hijos, ¿en qué? En sujeción y en obediencia, en la casa. Porque, decía él, tiene que ser casado. Porque si él no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Cristo? Y ellos no conocían a Pedro, pero lo adoraban, estaban locos, porque ese apóstol, es un verdadero apóstol. Yo me lo imagino a ellos discutiendo, no, a mí que me guste Pedro. ¿Y tú lo conoces? No, pero él era uno de los 12. Pablo no era de los 12, Apolo no era de los 12, Pedro sí. Pedro fue el que caminó sobre las aguas. Pedro fue el que era de los 3 panas full de Jesús. Ese es el mío, ese que yo sigo. Me encanta. ¿Cómo es? ¿Lo conoces? No, pero lo sigo. Y para colmo, como en toda situación, y a veces en nuestras propias iglesias, había un cuarto grupo. Y estos son los que seguían a Jesús. Ese era el último bando, el que levantó la copa, el gran campeón, Jesús de Nazaret. Yo no sigo hombre, yo sigo a Dios. Y diciendo eso, están diciendo, yo soy de los mejores. Yo soy de los más nobles de esta iglesia, porque yo no sigo ni al pastor Apolo, ni al pastor Pablo, yo no sigo a Pedro, yo sigo a Jesús. Pero no era que ellos seguían a Jesús, y no era que ellos estaban diciendo, yo pertenezco a Cristo. ¿Sabe lo que estaban diciendo realmente? Y por eso Pablo lo desenmascaró. Tú no estás diciendo, yo pertenezco a Cristo. Tú lo que estás diciendo, y quieres decirlo bien alto, Cristo me pertenece a mí. En otras palabras, yo soy el matatán. Y claro, el egoísmo flotaba. Y no ustedes 3, sino mi Jesús. Así que yo estoy aquí arriba y ustedes están allá abajo, siguiendo hombres. Yo no. Yo sigo a Jesús y su palabra. Lo que mostraban era un egoísmo y una soberbia tan brutal que manifestaba lo que Pablo dijo y que David lo descifró así. Su énfasis y su lenguaje de estos seguidores de Jesús, entre comillas, suelen ser irreprochables. Y su línea directa con Dios puede ser muy intimidante. Ellos lucen como que tienen una intimidad con su Dios que hoy tú anhelarías tener lo que yo tengo. Tú anhelarías saber lo que yo sé. Tú anhelarías tener la comunión con Dios que yo tengo. Esa era su actitud. Y dice David Pryor, el resultado neto de su presencia en la iglesia es que la mayoría de las personas no tenemos ni siquiera una inmediatez comparable en la oración como la de ellos. O que no podemos igualar una certeza tan inquebrantable sobre lo que es la voluntad del Señor como ellos. ¿Sabe lo que tenían? Un aire de superioridad pedante. Y Dios no mira a esa gente. Dios dice que al orgulloso, Él mira de lejos. Sin embargo, al humilde, Él lo levanta.
Eso que dice, no, que Dios me ha mostrado y Dios me ha dicho. Es diciendo, a ti no te ha dicho nada. Lo que tú sabes, tú no sabes nada. Yo sí sé. ¿Quieres que te explique? Hay una característica entre dos grupos de personas que Pablo va a estar enfocándose en toda esta serie. Los espirituales y los carnales. Dos. ¿Eres espiritual o eres carnal? ¿Por qué? Porque el espiritual es humilde. No pierdas eso nunca de vista. El que es espiritual realmente tiene una buena relación con Dios y realmente está caminando íntimamente con su Dios, es humilde. No es pedante ni soberbio, ni está comparándose con otros. Es humilde. Esa es clave. Si usted ve y huele un poquito de falta de humildad, ese espiritual no tiene nada. Hasta rimó. La espiritualidad, ojo, no solamente produce humildad, tiene otro ingrediente que produce el que es espiritual. Produce unidad. El que es espiritual busca la unidad. Ojo, el que es carnal busca dividir. Busca parcializar y hacer división dentro del cuerpo de Cristo. Eso es facilito de hoy en adelante usted distinguirlo. Desde que hable 5 minutos con una persona, te dice, ¿es espiritual o es carnal? Ya me dieron los filtros. Es humilde y busca la unidad. ¿Y el carnal qué hace? Produce orgullo, soberbia y segundo, produce división. Aquí cierro. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿De cuál de los dos soy? ¿Un creyente espiritual o un creyente carnal? ¿Quién soy? No, que el creyente carnal no existe, es un impío. Estamos hablando de creyente aquí en esta carta. Y había gente que tenía este problema de soberbia y de orgullo. Por eso Pablo le escribe, hermanos. Entonces, ¿quién soy yo aquí? ¿A quién yo estoy siguiendo? ¿A quién yo sigo? ¿A quién yo sigo? Increíble que podamos faltar un domingo a la congregación, como cualquiera de nosotros puede faltar un domingo, 2 domingos, 3 domingos. ¿Y sabe dónde nos conectamos después de verlo? Quizá a otro canal de otra gente, de un pastor famoso, lo que sea. ¿Sabe por qué? Pues no le interesa aquí. Tiene una agenda. Sale sobrando. Esta familia que está aquí allá arriba, la familia real, lo que hagan, no hagan, me tiene sin cuidado. ¿Quién soy yo? Hoy, ¿quién soy yo? ¿Cuál de los dos? ¿A quién sigo? ¿A quién escucho? ¿A quién leo? ¿A quién busco? ¿Qué predicador me gusta? ¿Qué tema teológico es mi inclinación? Definitivamente, la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Iglesia, pongamos los ojos en Jesús, porque Corinto bajó la mirada y la puso en Manjarres, en el otro, en aquel, en aquel, en aquel, y lo bajó del único que puede a nosotros transformarnos, Jesús. ¿Y quién es nuestro modelo? Que Dios le bendiga. Lamentablemente, este problema de Corinto sigue sucediendo en nuestras iglesias y va a suceder hasta que Jesús regrese. ¿Sabe por qué? Porque somos unas personas imperfectas y pecadoras. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros
o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.